interesante fue el encuentro del video anterior, donde veíamos ese punto crucial de la salvación, ¿no? Que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y especialmente lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra parte en ella, el jugarnos por Jesús. Y después de eso Jesús contó otra, bueno, fue una parábola, la anterior fue una vivencia, un hecho que sucedió en el momento, ahí delante de todos, pero después Jesús contó otra parábola que ilustraba en cuanto al mismo tema, el tema de la salvación, pero visto desde un aspecto quizás distinto. Y lo que Jesús contó, que está en Mateo 20, desde los versículos 1 hasta el 16, dice: Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo, y acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Lo que solía hacerse en aquel tiempo, la forma de contratar trabajadores, es que había ciertos lugares específicos de la ciudad donde aquel que quería trabajar y estaba disponible para hacerlo, se ubicaba en esos puntos, y entonces aquel que necesitaba obreros para algún trabajo en sus tierras iba a ese lugar y contrataba. Se pactaba cuánto se pagaría, que estaba estipulado el precio por día, y entonces así tomaba los obreros necesarios y los llevaba a su tierra a hacer el trabajo del día. Eran compromisos laborales de un día, nada más. Y en este caso, el acuerdo que se hizo, porque el dueño de las tierras, el dueño de este viñedo, va hasta el lugar, hay bastantes personas esperando, entonces les ofrece, bueno, ¿quiénes vienen a trabajar conmigo? Era temprano en la mañana, los que trabajen conmigo todo el día les pagaré el salario correspondiente a un día de trabajo. Los que estén de acuerdo vengan conmigo. Por supuesto, estuvieron de acuerdo todos y fueron con el señor del viñedo. Fueron hasta la viña y empezaron ahí su día de labor. Después dice que cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Fíjense las variantes que hay acá, ¿no? Por un lado, esta gente ya va a trabajar menos tiempo. Y el hombre que los contrata en esta oportunidad les dice, no dice les voy a pagar el jornal de un día, les dice les voy a pagar lo que sea justo, lo que podría entenderse que sería lo proporcional por las horas del día que van a trabajar. Lo cierto es que frente a la posición de que les pagaría lo que es justo, los obreros aceptan, van y empiezan a trabajar a partir de esa hora del día. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. O sea que el dueño se ve que necesitaba más obreros y sale en otros momentos ya casi inoportuno, porque después del mediodía ya les quedaba media jornada, y si iba cerca del atardecer a la media tarde es como que ya no les quedaba tanto para trabajar a los que fueran. Sin embargo, lo que dice la historia, el relato que Jesús cuenta, es que alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. A estos últimos en particular, la verdad que mucho para trabajar no les quedaba. No había mucho más tiempo de luz. Pero bueno, esta gente aceptó, fue y se sumó también al equipo de trabajo. Cuando finalmente atardece, no mucho después de que estos últimos empezaran a trabajar, dice que el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Así que termina la hora de trabajo, el momento que todos esperan, porque después del sacrificio que hicieron, unos más, otros menos, una cuestión de tiempo, todos pusieron su máximo esfuerzo, pero unos empezando desde las 8 de la mañana, otros desde las 9, otros desde el mediodía, otros desde las 5 de la tarde, y bueno, estos últimos que prácticamente los de las 5 de la tarde casi no trabajaron mucho tiempo, pero bueno, ahora han puesto garra y empuje en el poco tiempo que estuvieron trabajando para el dueño de los campos. Por eso indicó que primero fuesen los últimos en ser contratados. Básicamente, los que menos tiempo estuvieron comprometidos con el trabajo en su viña. Los que menos trabajo realizaron en su viña. Los que más trabajaron
fueron los que fueron a las 8 de la mañana, los que fueron temprano, o los de las 9. Los últimos, los que él decide que sean los primeros en recibir su cobro, son los que habían ido un rato a trabajar, un par de horas, no más que eso. Y nos dice que se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. La paga de un día. O sea, trabajaron 2 horas, no creo que más que eso, y recibieron la paga de un día. Es espectacular, está buenísimo. Trabajaron tan poco y recibieron una paga como si hubiesen estado desde la mañana temprano trabajando. Un jornal completo de un día. Esta gente, imagínense ustedes la alegría que tenía porque tenían para llevar el pan a la mesa de sus hogares y porque además, ya habiendo avanzado el día, creyeron que era un día prácticamente perdido y que no obtendrían lo necesario. Sin embargo, consiguiendo ese trabajito a lo último del día, el señor del viñedo les termina pagando como si hubieran trabajado el día completo. Qué bueno, qué alegría que tuvieron, ¿no? Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, viendo seguramente la bondad del señor del viñedo, esperaban que recibieran más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. A ver, los que trabajaron un par de horas recibieron la paga de un día. Los que trabajaron el día entero recibieron la paga de un día. Algo hace un poco de ruido, ¿no? En la cabeza de estas personas y de cualquiera que observa así, digamos, fríamente la situación, dice, bueno, si recibieron la paga de un día los que trabajaron 2 horas, los que trabajaron el día entero, deberían recibir, no sé, las pagas de 5 días. Mínimo un plus muy importante, ¿no? Porque trabajaron mucho más, se esforzaron mucho más, estuvieron todo el día trabajando. Entonces, estas personas que estuvieron trabajando durante todo el día, ellos habían visto que todos los anteriores que trabajaron mucho menos que ellos, recibieron la paga del salario completo del día. Bueno, a nosotros nos debe tocar mucho más. Es lógico lo que ellos pensaban. Entonces, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo del calor del día. Miren, parece muy justo realmente el reclamo de estas personas, ¿no? Que sienten, es injusto, patrón, nos está tratando en forma injusta a nosotros. Estos que trabajaron tan poquito, usted les pagó el salario entero y a nosotros que trabajamos todo el día, desde la mañana temprano, estamos acá trabajando en el viñedo, no corresponde, a nosotros tiene que pagarnos más. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Claro, recuerden, cuando el Señor fue a la plaza a buscar obreros y consiguió el primer grupo, pactaron el costo, ¿no? Él les dijo, quienes vienen a trabajar conmigo todo el día, les voy a pagar el salario del día. Y todos estos estaban felices de aceptar, porque necesitaban el salario de ese día y obvio estaban dispuestos a trabajar todo el día para recibir el salario del día, que era lo justo. Y ahora resulta que después del pacto que hicieron, se ofenden. ¿Por qué se ofenden? ¿Porque recibieron lo que el Señor les había prometido que recibirían? No, porque ese pacto fue justo y se cumplió. Es tal cual, es lo que le está diciendo el dueño. Yo te dije que te pagaría el salario de un día y te lo pagué. Pero ¿y por qué se quejaban entonces? Si simplemente estaba cumpliendo lo que ellos deseaban que cumpliera. Ah, entonces el Señor le dijo, tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Claro, es que acá está exactamente el punto. El hombre que contrató a los obreros en diferentes horarios del día para trabajar en su tierra no fue para nada injusto. Simplemente con algunos pagó lo pactado y con otros, con los que no había pactado, les pagó lo que él deseó pagarles. Y él quiso ser generoso con todo el grupo que lo ayudó durante ese día, aún con los últimos que trabajaban apenas una hora, y dijo, a todos les voy a dar el salario de un día. Convengamos que, siendo él el dueño
de todo y siendo quien contrató a las personas, tenías derecho realmente a si quería pagarle de más a algunos, pagarle de más. ¿Cuál era el problema? No podía el que era dueño del terreno, del viñedo y del dinero pagar lo que él quisiera, hacer lo que él quisiera con su dinero, siendo que no ha sido injusto con nadie. Simplemente fue extremadamente generoso con algunos. ¿Y cuál es el problema? Si el dinero era de él. Así que Jesús termina diciendo, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Esta es una enseñanza muy interesante que Jesús quería que todos tuviésemos presente. No se ganan méritos en la salvación o en nuestro historial de cristianismo. No por haber transitado en las filas del Señor durante mucho tiempo, tendremos derecho a pedirle al Señor cuando venga a dar a cada uno la recompensa que Él prometió. Señor, yo te serví toda la vida y de pronto aparezca alguien que en los últimos momentos de su vida recién entregó su vida al Señor y casi no alcanzó a militar en sus filas. Ambos recibiremos el mismo premio, la vida eterna en la presencia del Señor. No recibirán unos más y otros menos, porque acá nos acumulan méritos. Lo que el Señor quería que entendamos es que el que acepta la invitación, ojalá la acepte temprano, porque transcurrirá su vida tranquilo, pero quien lo acepte aún a último momento, aunque ya sienta que no tiene muchas posibilidades, aunque sienta que su día ya pasó y nadie lo contrató, aunque sienta que está desperdiciando su vida y perdiéndola, si escucha el llamado del Señor, aún en la última hora, y acepta la invitación del Señor, es bienvenido al reino de la gracia. Y el premio que le da a aquellos que transitaron la vida del cristianismo y a aquellos que aceptaron al Señor en el momento en el que fuere, todos recibiremos la misma paga. ¿Y quién le dirá al Señor que es injusto? Dios es el que pagó el precio con la sangre preciosa de Jesús. Y Jesús quería que entendamos que no vamos acumulando derechos, sino que es Él quien decide lo que le corresponde a cada uno. Dios te bendiga para poder entregarte en las manos de Jesús. Sea que estés en el comienzo de tu vida, en la juventud o en la niñez, y decidas transcurrir la vida al lado de Jesús, sea que estés en la madurez de tu vida, o sea que estés ya en la edad muy avanzada. No importa, ¿entendés? Lo que Jesús está diciendo es, no importa. ¿Querés recibir la vida eterna? ¿Querés aceptar a Jesús como tu Salvador personal? No importa en qué momento de tu vida estés, aceptalo. Y el Señor te garantiza que la eternidad es segura en su presencia. Dios te bendiga.